¿Quién se quedará sin trabajo por culpa de la inteligencia artificial? Esa es una pregunta que hoy en día probablemente se hacen todos los que necesitan elegir una profesión. Esta semana, el gobernador de California firmó una orden de emergencia, pero no sobre la guerra, ni sobre incendios, ni siquiera sobre un terremoto. Sobre el hecho de que la inteligencia artificial está destruyendo empleos, y sobre el hecho, en realidad, de que el gobierno no tiene la menor idea de qué hacer al respecto. Esto es California, Silicon Valley, el mismo lugar donde precisamente esta inteligencia artificial fue inventada. Cuando los propios creadores de la tecnología no tienen la menor idea de cómo actuar ni qué hacer con lo que inventaron. Esto no es pánico de los periodistas, es una señal. Y hoy quiero analizar esa señal con ustedes, sin dramas, de manera honesta y directa. Les voy a mencionar 7 profesiones que la inteligencia artificial va a devorar primero. Las voy a nombrar directamente, sin rodeos, y estoy casi seguro de que alguno de los suyos trabaja en una de ellas, ya sea su hijo, hija, nieto, sobrino o yerno. Alguien por quien ya sintieron un nudo en el pecho cuando escucharon la palabra inteligencia artificial. Y luego, porque no estamos aquí para asustarnos unos a otros, les voy a nombrar otras 7. Aquellos que sobrevivirán, aquellos que crecerán, que serán cada vez más necesarios. Entonces, esas son las profesiones que hoy hay que recomendarle al nieto, a la hija, al yerno, incluso a la sobrina. Cuando te pregunten en la mesa del domingo, abuela, abuelo, ¿qué debo ser? Bueno, eso, quédate hasta el final. Porque en los últimos, digamos, 5 o 10 minutos les diré algo que no les dirán ni en las noticias, ni en la escuela de su nieto, ni siquiera en la sinagoga, ni en el trabajo de tu hija. Y entiendo claramente que lo que está pasando parece aterrador, y en cierto sentido lo es. Durante 40 años construiste una familia. Durante 40 años desde que te fuiste de la Unión, o de Ucrania, o de Uzbekistán. Normalmente solo había 2 maletas. Trabajaban en 3 empleos, empujaban a los hijos a la universidad, de repente pagaban la carrera de ciencias computacionales para el nieto. Porque les dijeron que la educación es algo seguro. El título no te lo van a quitar. Tener una profesión es un seguro, pero ahora llega la máquina y dice, no, está bien, vamos a calmarnos y analizarlo sin pánico. ¿Quién está realmente en peligro y quién en realidad está completamente a salvo? El decreto del que hablé, del gobernador Newsom, ese es su apellido aquí, no es la primera señal. Por supuesto, solo es la más fuerte hasta el día de hoy. En el año 2025, las empresas estadounidenses atribuyeron a la IA 55,000 despidos. Valerie, no lo sé. No sabemos con certeza si realmente fue por la IA, no, pero al menos eso decían. Aquí, debido a la inteligencia artificial, 55,000 personas fueron despedidas. Solo en los primeros 2 meses del año 2026, otras 32,000 personas. ¿Dónde? En el sector tecnológico. Wall Street anunció que se recortarán 200,000 posiciones bancarias. En los próximos 5 años, 39 empresas estadounidenses ya han reemplazado a personas reales por programas, en mayor o menor medida, en diferentes puestos, pero los reemplazaron. El director general de Anthropic, que es la empresa que creó una de las principales inteligencias artificiales del mundo, por cierto, yo sí uso esa IA, lo dijo públicamente. Eso significa que la inteligencia artificial puede eliminar hasta la mitad de todos. Él lo definió como puestos de oficina iniciales y pensó que en 5 años, o tal vez antes, dijo la mitad de los puestos de oficina iniciales. Ya no son personas que solo usan un martillo. 64% de los estadounidenses, según la encuesta de Stanford, esperan una reducción de empleos debido a la IA en los próximos 20 años. Bueno, creo que será mucho más rápido. El exdirector general de Google dio un discurso sobre inteligencia artificial ante los graduados de la universidad y fue abucheado. La gente tiene miedo, y de alguna manera ese miedo está justificado. Pero el miedo es un muy mal consejero. Especialmente cuando en tu familia hay alguien a quien tienes que aconsejarle algo concreto. No todo está perdido ahí. No todo se van a arreglar. No te preocupes. Sí, ¿qué exactamente hay que hacer? Por eso, todas las profesiones, una por una. La primera profesión que está muriendo son los agentes de viajes. Empecemos con la profesión que está muriendo literalmente ante nuestros ojos, pero nadie notó el funeral. ¿Recuerdan a, Larissa de Brighton o a Marina de Woodland Hills?
¿O Wills? ¿O de West Hollywood? Durante 25 años tuvo una pequeña oficina entre Tatiana y la farmacia. Ella vendía tours a Moscú, a Tel Aviv, cruceros por el Mediterráneo. Conocía a todos los sobrecargos de Aeroflot, por nombre. Las familias acudían a verla, para elegir hotel para la boda, para la graduación, para el aniversario. Ella no era solo una vendedora de boletos. Ella era su persona de confianza, la que, entendía al cliente ruso. Estoy seguro de que Larisa y Masha y Natasha cerraron sus oficinas el año pasado. No porque de repente todos se enfermaron, sí, no porque de repente todos se cansaron, sino porque la gente dejó de ir a sus oficinas. ¿Para qué ir? Quédate en casa. Y preguntan, ChatGPT, hazme un itinerario para 10 días Praga, Budapest y Viena, en junio, con niños. 5 y 8 años, presupuesto de 4,000 hotel con alberca. En 30 segundos obtienen lo que a Larisa le tomaba un día de trabajo. En los Estados Unidos, en los últimos 10 años, la industria de viajes ha perdido más de la mitad de sus agentes. ¿Qué queda? O especialistas en rutas caras, o los que están a punto de jubilarse. Aquellos que ahora tienen 40, 50, incluso 60 años, y quienes han vivido 20 años con esta profesión, ahora están aprendiendo algo nuevo, o están sin ingresos, si tienen suerte y de algún lado les llega algo de dinero. ¿Por qué precisamente esta profesión es como una pensión? Porque elegir un hotel y una ruta es una búsqueda, en una base de datos, según parámetros. Y la búsqueda por parámetros es algo que una máquina hace más rápido y más barato. Sin pausa para el almuerzo, por cierto, y sin descanso para un cigarro, que Larisa a veces salía corriendo a fumar. Y sin la necesidad de pagar seguro médico. ¿Quieren saber quién sigue? La lógica es la misma. Entonces recuérdenla, la veremos muy pronto. Profesión moribunda número 2. Metamos esto en una sola categoría, traductores y editores. Es el segundo golpe para quienes han trabajado toda su vida con las palabras. No con lo creativo, sino con lo funcional. Traductores y editores, esa es su hija Lena. Durante 20 años tradujo contratos para despachos de abogados. En esos casos donde los socios son rusos, los clientes son rusos, pero los tribunales son estadounidenses. Acuerdos prenupciales, disputas de propiedad, poderes notariales, casos de seguros. 1,5 o 2 centavos por palabra, con 40 o 50 páginas cada día. Para el departamento, para la universidad del mayor, para el campamento del menor. El año pasado los pedidos empezaron a llegar con menos frecuencia. Este año, o se detuvieron por completo, o casi se detuvieron. Y no porque ya no se necesiten contratos. Los abogados simplemente pasan el documento por alguna inteligencia artificial. Obtienen la traducción en 30 segundos y le pagan a Lena para que lo revise y lo certifique. Tal vez $200 en vez de 2,000. Lena está aguantando con lo último que le queda. Y no sabe cómo decírselo a su esposo y a su mamá. ¿Qué pasó técnicamente? La traducción automática superó el umbral y ahora es lo suficientemente buena para los negocios. Antes, Google Translate daba resultados graciosos. Todos se reían. Ahora, ChatGPT, Claude y DeepL hacen traducciones que un abogado está dispuesto a firmar. Normalmente sin correcciones, así es, solo hay que revisarlo una vez, a 50 idiomas con calidad de traductor profesional. Los traductores técnicos ya han perdido el 70% del mercado, los literarios todavía se mantienen, pero también ahí. Pero solo los 5 mejores maestros al mismo tiempo están desapareciendo las profesiones de editor, de contenido masivo, correctores, maquetadores, redactores. Cualquier trabajo donde hay que arreglar el texto según las reglas ahora se hace con un solo botón. Yo lo hago todos los días. Es la misma lógica que la de los agentes de viajes, solo que aplicada a las palabras. 40 años. La educación superior de su hija se anuló en 2 años. Otra profesión que está desapareciendo son los analistas e investigadores, es decir, lo que en Estados Unidos llaman researcher, ¿verdad? Entonces, lo más impactante para los padres, por cierto, que estaban orgullosos de sus hijos con título universitario, analistas, investigadores. No científicos, es ese ejército de jóvenes, que después de la universidad llegan a bancos de inversión, empresas de consultoría, bufetes de abogados, agencias de marketing. Recopilar información. 3 años después, un chico o una chica de Wharton termina con una deuda de 300,000. Una historia común. Consiguió trabajo como analista en un banco de inversión en Manhattan. 220,000 más un bono, 80 horas a la semana. Ustedes estaban orgullosos de él. Hablaban de él en la sinagoga.
en la tienda y en las bodas de los primos, que por supuesto también querían hablar de sus propios hijos. Pero ustedes también estaban ahí para escuchar sobre los suyos, ¿verdad? Aquí está mi hijo, trabaja en finanzas, está en Manhattan. ¿Y a qué se dedicó los primeros 2 años? Reunía información sobre empresas, leía informes, hacía tablas, preparaba presentaciones para los socios mayores, porque él entendía, podía prepararlas. Ese es el puesto inicial de un analista. En diciembre hicieron una optimización en su banco y lo despidieron. El 40% de los analistas de nivel inicial primero, ni socios mayores ni directores, despidieron precisamente a quienes hacían el trabajo que ahora hace la máquina. Bueno, supongamos que ahí Sudima, Vitya, Itzek todavía no han sido despedidos, pero de todo su grupo, de los 30 chicos que entraron al banco junto con él, solo quedan 11. ¿Qué pasó? Y la inteligencia artificial aprendió a hacer lo que quedó como una nueva profesión: leer 1000 páginas de informes financieros en 1 minuto. Encontrar conexiones no obvias. Comparar con los competidores. Entregar un documento estructurado. Eso en lo que un joven analista gastaba una semana trabajando 12 horas al día. Goldman Sachs predijo en su informe que 300 millones de empleos en el mundo están en riesgo de automatización en los próximos 10 años. En todos los casos, al principio queríamos escribir 5, pero luego escribimos 10. La mayoría es precisamente esa capa. Son los puestos iniciales en el trabajo intelectual. Antes, disculpa que lo diga así, reemplazaban a los trabajadores manuales. ¿Sí? Tractores. Y ahora en el trabajo intelectual. Y esto es lo que a los padres les cuesta aceptar. La profesión de analista con título universitario, esa misma por la que vivieron durante tanto tiempo. Por la que el hijo estudiaba y no trabajaba, por la que pospuso su boda, resultó ser justamente el tipo de trabajo que esa molesta inteligencia artificial se lleva primero. Porque, bueno, un analista junior es básicamente un motor de búsqueda con diploma. Y un motor de búsqueda con diploma cuesta más que un motor de búsqueda sin diploma. Ok, otra profesión que está muriendo: los diseñadores gráficos. Aquellos que eligieron el camino creativo. Entonces, mi sobrina Anya está en Tel Aviv. Es freelancer, hace logotipos, portadas, banners, empaques, ilustraciones para artículos. Estudió durante 10 años. Empezó cobrando 50 shekels por trabajo. Llegó a tener clientes de Silicon Valley que pagaban $6,000 por la identidad de marca, a veces incluso 26,000. El año pasado esos mismos clientes empezaron a mandarle correos: Anya, probamos Midjourney. Lo logramos en 10 minutos, pero nos vamos a pasar a eso. Algunos clientes se quedaron, para proyectos donde se necesita una correspondencia exacta con la marca, pero el promedio de facturación se redujo a la 1/4 parte. Anya no puede pagar el estudio en Florentín. Está pensando en regresar con su mamá a Beersheba. ¿Qué pasó técnicamente? Inteligencias artificiales generativas. Esto es Midjourney. Después, Stable Diffusion, Adobe, Firefly. Aprendieron a hacer gráfica comercial a nivel profesional: logotipo, ilustración, póster, empaque. Antes el diseñador tardaba 1 día, 2, 3, ahora se hace en 10 minutos. Especialmente los ilustradores de editoriales resultaron afectados. Diseñadores gráficos publicitarios, retocadores de fotos y los diseñadores de empaque de nivel inicial. Los autores de la llamada gráfica de stock también. Los que aún se mantienen son los directores de arte, quienes gestionan el proceso. Artistas con un estilo único y reconocible. El cliente compra por el nombre. Ya no es un diseñador promedio, es la cima o la dirección. Las escuelas de diseño gráfico en todo el mundo están reduciendo silenciosamente sus inscripciones. En 4 años, los graduados no tendrán a dónde ir a trabajar. Eso es. Entonces, la profesión moribunda número 5, los de nivel inicial. Otra vez los de nivel inicial, lo notaron, ¿verdad? Contadores, los que acaban de terminar de estudiar y luego van a trabajar, esos mismos. Entonces, la base, como la base de las bases de la clase media, en la comunidad, en la nuestra y en otra, contadores, ahí está el yerno Misha. Sí, lleva 15 años llevando la contabilidad para empresarios rusos en Long Island. Luego empezó a aceptar a otros. Empezaron a venirle estadounidenses. Una pequeña firma, 6 empleados, clientes, dentistas, dueños de salones de belleza, pizzerías.
Salones de manicura, pequeñas empresas de construcción. Ahí son 75,000 al año. Trabajo tranquilo, 2 hijos en la escuela, hipoteca. Y en enero del 26, llegó un nuevo socio a la oficina y dijo, vamos a implementar una plataforma de inteligencia artificial. Va a hacer el 80% de lo que ustedes hacen manualmente. El 80% de lo que ustedes hacen manualmente. Y el próximo año planeamos despedir a la mitad de nuestros trabajadores. Bueno, ahí está Misha, pero Misha aún no lo sabe. La mitad será, él estará entre la mitad despedida o la mitad que se queda. Él tiene un asunto ahí. Ahora va al trabajo con un peso en el pecho. La contabilidad rutinaria se fue. Ingreso de datos, conciliación de balances, preparación de informes estándar. En Estados Unidos ya se han reducido alrededor de 130,000 puestos de operadores de ingreso de datos solo en el año pasado. Los asistentes de contadores, justo ahora, en este momento, están desapareciendo. ¿Y nosotros qué? Seguimos viviendo. Estrategia fiscal, auditoría, trabajo con empresas en situaciones legales complejas. Asesoramos, asesoría a los dueños de negocios sobre la estructura. El piso superior, donde se necesita juicio, responsabilidad, negociaciones con el cliente, con el gobierno. Y el piso inferior, donde hay que ingresar los números correctamente, ese piso no existirá, no existirá. De nuevo, el mismo patrón. Lo que puede describirse con un algoritmo se lo queda un algoritmo, y ahora se van a sorprender. Otra profesión que está desapareciendo son los maestros, es decir, de las escuelas públicas, escuelas urbanas y demás, tutores en línea. La sexta, por así decirlo, es dolorosa. Porque, bueno, cuando empezó la pandemia, todos esos chicos se fueron felices a descansar. Y luego de repente resultó que no eran tan necesarios. Algo extraño pasó este año. Los padres empezaron a rechazar las clases no porque estuvieran insatisfechos, encontraron una alternativa. Su hijo estudia con una inteligencia artificial y un tutor que está disponible las 24 horas habla cualquier idioma, es infinitamente paciente y cuesta $20 al mes, no por hora. Al mes. Y el niño progresa igual de bien y muchas veces incluso mejor. Porque la máquina no se cansa, no se irrita, siempre se adapta al ritmo del niño y sabe exactamente dónde tiene lagunas. Bueno, al menos los tutores ya han perdido a la mitad de sus alumnos. ¿Y qué pasa con la escuela? La escuela como un lugar donde un adulto le explica al mismo tiempo el mismo tema a 30 niños, eso está quedando obsoleto justo ahora. Plataformas como Khan Academy con un tutor de IA o Alpha School en Texas muestran cómo un niño con un mentor de IA personalizado aprende 23 veces más rápido que en el aula. Eso no significa que la escuela vaya a desaparecer mañana. El sistema público es muy inerte. Los sindicatos son fuertes, los padres son conservadores, hay que ir a la escuela. Pero la tutoría en línea para materias estándar, inglés, matemáticas, física, ya está desapareciendo. ¿Quién sobrevivirá en la educación? Aquellos a quienes buscan no por la información, sino por la persona, mentores personales, con su propio carisma. Entrenadores de pensamiento no convencional, maestros, individuos cuyo nombre es garantía, no es un mercado masivo. Otra vez y otra vez, una élite muy reducida. El ejército de maestros, que se cuenta por decenas de millones en todo el mundo, está frente a la reforma más grande desde la aparición de la escuela como institución. Bueno, y digamos, tomemos otra profesión que va a desaparecer y que ya está desapareciendo ante nuestros ojos. Se trata de los radiólogos. La más dura en nuestra lista, porque elegían esa profesión como la cima. Radiólogo, después de la escuela, 5 años de universidad, 4 años en la escuela de medicina, otros 4 años de residencia, 9 años de educación, 350,000 de deuda. A los 40 años, un puesto permanente en un gran hospital, allí, en una buena ciudad. Sí, $500,000 al año. Crédito hipotecario, 2 hijos y reputación en la comunidad. Radiólogo, una profesión que durante 30 años le contaste a todos que era la elección correcta, no solo un médico. Un médico bien pagado, sin guardias nocturnas, con un horario predecible. Eso es importante para muchas personas. Eso por lo que ahorraste, o sea, eso a lo que muchos padres de nuestra comunidad guiaron a sus hijos durante muchos años. Desde los 6 años, como dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser abogado o vas a ser médico? En 2025 salió un estudio de Stanford en el que la inteligencia artificial hacía diagnósticos a partir de mamografías.
con mayor precisión que un panel de 5 radiólogos, no un 10% más preciso, no un 20 o 25%. Más preciso, punto, y 50 veces más rápido. En 2024, la FDA aprobó más de 250 programas de visualización médica basados en IA para uso clínico, incluyendo programas que leen rayos X, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, de manera autónoma, sin la obligación de que un médico lo revise. En los nuevos hospitales del sur y del medio oeste ya funcionan modelos donde un radiólogo consultor gestiona 3 sistemas de IA, en lugar de un equipo de 10 a 12 radiólogos. Eso es. Tal vez también, chicas. No todos han sido despedidos, por así decirlo, pero el hospital dejó de contratar nuevos radiólogos. Los salarios en la industria han caído, creo, un 25% en 2 años. Por primera vez en 30 años este año, el Instituto de Radiología no logró atraer candidatos. O sea, sí aceptaron a cierta cantidad, pero la gente no fue. ¿Qué pasó? Y la radiología es el reconocimiento de patrones en imágenes. Y la inteligencia artificial aprendió a hacer eso mejor que una persona. Punto. Mejor y más rápido. Bueno, y más barato. Entonces, ¿quién necesita un graduado? Eso no significa que el radiólogo vaya a desaparecer mañana, pero la cantidad de puestos se reducirá de 5 a 10 veces en la próxima década. Aquellos que ahora están en residencia, para cuando terminen su formación, entrarán en un mercado donde su trabajo ya no será necesario. Y por eso puse esta profesión en el 7º lugar, porque su caída destruye el mito en el que se basaba nuestra comunidad. El mito de que ser médico es algo seguro, un diploma, garantiza. No, no garantiza. Si el reconocimiento de patrones funciona, la máquina lo hará. Aunque tu diploma te haya costado más que un departamento en Manhattan, 7 profesiones. 7 nombres, 7 rostros en tu familia, y en una de cada 2, en familias judías, rusas, ucranianas, armenias, ahí están Brooklyn, Haifa, Berlín, Toronto, Sydney. Hoy alguien de esos 7 está sentado en la mesa, y ahora lo más importante. No se sentaron y le dieron play para que yo terminara el video con miedo para dejarles esa carga. Les prometí al principio nombrar otras 7 profesiones, las que sobrevivirán, las que van a crecer. Aquellas a las que hoy hay que señalar con el dedo. O sea, ¿a dónde debería ir el nieto, la hija, el yerno, la sobrina? Aquí están. Bueno, las mismas 7, solo que se llaman al revés, las que cada vez se van a necesitar más. La primera es la gente de oficios. Entonces, en 2026 en Estados Unidos, un plomero experimentado que trabaja por su cuenta gana en promedio unos $120,000 al año en las grandes ciudades, Los Ángeles, Nueva York, Boston, 200,000 y más. Sin título universitario, sin una deuda de 300,000 por la universidad, sin trabajar 80 horas a la semana. En el año 2030, tu nieto Sasha, si elige esta profesión, ganará más que su primo Dania, que será programador, a quien todos elogiaban por su elección correcta. ¿Por qué? Un robot no vendrá a tu casa a las 3 de la mañana a arreglar una tubería rota. Cada casa es diferente, cada situación es única. Cada reparación requiere un cuerpo físico en una situación impredecible, es decir, algo que una máquina no puede hacer. La demanda de artesanos calificados supera la oferta en todo el mundo. La generación que trabajaba en estos oficios se está jubilando. Convencieron a los jóvenes de ir a estudiar. Como resultado, hoy en día es más difícil contratar a un buen plomero en muchas ciudades que contratar a un abogado. Yo pasé por eso. No es una moda pasajera, es un cambio estructural para los próximos 30 años. Si tienes un nieto y un sobrino que no le gustan los libros de texto, pero le gusta hacer cosas con las manos, no los regañes, anímalos. Ellos son de los pocos en la familia cuyo futuro no se verá afectado. Bien. Ahora, la siguiente profesión, que va en aumento por así decirlo, es la de cuidador, o lo que comúnmente se llama atención domiciliaria. Entonces, es una profesión que en nuestra comunidad a menudo se avergüenzan de mencionar en las bodas, pero no deberían. Cuidadores, enfermeros, atención domiciliaria para personas mayores, personal de rehabilitación. Por ejemplo, una persona trabaja 12 años en un asilo en Miami, primero como limpiadora, luego como asistente, después como enfermera, ahora es la jefa de turno. 70,000 al año beneficios, seguro, plan de pensiones. No ha leído a Berdiaev.
pero todos los días hace lo que Berdyaev llamó un encuentro personal. Alimenta, baña, lo voltea, habla, toma de la mano, ve a la persona hasta el final de sus días. El mundo está envejeciendo. Es la profesión más segura desde el punto de vista demográfico. La tendencia de los próximos 40 años, los baby boomers. Generaciones nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. Yo pertenezco a ellas. Mucha gente está llegando a la edad en la que necesita cuidados. En Estados Unidos, cada día 60.000 personas superan los 65 años. En Europa, en Israel, en Canadá, la situación es exactamente la misma. Ninguno de ellos quiere que un robot los cuide. Les pregunté a todos. Nadie quiere eso. Todos quieren a una persona real. Dicen que ojalá no sea alguien desagradable. La demanda de asistentes médicos en los departamentos de Estados Unidos está creciendo, según las previsiones de la Oficina de Estadísticas Laborales, en un 35%, es decir, para el año 2032 en general, por así decirlo, se duplicará. Uno de los sectores de la economía que más rápido está creciendo, y es una profesión en la que puedes entrar sin título, sin deudas, con cursos. Bueno, ahí, de 6 meses a 2 años. Los sueldos van de 40, 45 hasta 80.000. Hoy en día, van a seguir creciendo. Entonces, Hillel decía, no le hagas a tu prójimo lo que no quieres para ti. Esa es toda la Torá. Lo demás son comentarios. En esta profesión, esa es la base de la vida según Hillel. Por eso va a seguir existiendo cuando muchas otras desaparezcan, porque en ella hay una persona que apoya a otra persona. La tercera en ascenso. Entonces, digamos, una profesión en la que nuestra comunidad ya es tradicionalmente fuerte. Peluqueros, cosmetólogos, manicuristas, masajistas, especialistas en cuidado corporal. ¿Recuerdas el salón, el de la calle 86? Lleva 25 años funcionando. Conoce a todas las clientas por su nombre, a sus esposos, a sus hijos. Sabe qué champú le causa alergia a cada quien. Mujeres de Staten Island, Long Island, Nueva Jersey van con ella. Porque Sveta, Masha, Marina, Rosa, ella no solo corta el cabello. Es parte de su semana, parte de la conversación, parte del contacto. Me ven durante una hora. Un robot no les va a cortar el cabello. Bueno, o sea, probablemente si lo cortes, si le metes la cabeza, no te va a dar un masaje en el cuello después de 40 horas frente a la computadora. No te va a sostener la mano mientras te pulen la uña. No porque técnicamente no puede, sino porque tú mismo no vas a querer. El contacto, el ritual, la confianza personal. Es una conversación sobre lo que una persona busca precisamente en otra persona. En un mundo donde hay más virtualidad, el contacto físico se vuelve más valioso, por extraño que suene. Cosmetólogos, especialmente aquellos que trabajan con inyecciones, con cosmetología médica. Una industria en crecimiento con salarios de 60 a 200.000 en Estados Unidos. Si tienes tu propio negocio, $500,000 no es tan difícil. Masajista con licencia de 50 a 100.000 si trabajas para alguien más. Los especialistas en manicura en los salones caros de Manhattan, bueno, 80. Profesiones, no sé, tal vez menos, pero hay personas, o sea, por así decirlo, que llegan hasta los 100. Profesiones en las que puedes salir adelante con entre 6 y 12 meses de capacitación, sin deudas, con la posibilidad de abrir tu propio consultorio. Eso ya es otro nivel de dinero, en un par de años, si eres un buen especialista. Y especialmente adecuado para mujeres, digamos, de las generaciones de tus hijas y sobrinas, que buscan flexibilidad, no quieren estar sentadas en una oficina, apuntan a una conexión directa con el cliente. Ahora, una profesión adecuada. Esta es la más delicada de nuestra lista. Creadores, con su propia voz. No es un diseñador de la categoría que está desapareciendo, es otra categoría, un nivel más arriba. Chefs, con su propio nombre. Artistas, cuyo estilo es reconocible, directores que tienen un estilo, escritores, cuyos libros compran, porque en la portada está ese nombre, arquitectos, cuyos proyectos no se confunden con otros. ¿Sí? Por ejemplo, un conocido abrió hace 10 años en Berlín un pequeño restaurante de comida georgiana. Vamos a llamarlo Leva. 30 años, o sea, 30 años, 30 lugares. El menú. Lo que la abuela cocinaba en Tbilisi, cada platillo, la mano de Leva, la historia de Leva, las firmas de Leva. La gente va con él porque no es simplemente comida georgiana, es porque es de Leva, de Leva. Y no se puede preparar cachapuri como el de Leva, no porque no puedan seguir la receta, sí pueden, pero la gente va con Leva por Leva. No es una paradoja, es cuestión de épocas.
Cuanto más contenido generado automáticamente hay alrededor, textos, imágenes, música, recetas, más valioso se vuelve aquello que lleva la firma de una persona en específico. Así aumenta el valor del autor. Y por eso no solo compran el producto, compran al autor. El diseñador gráfico generalista está desapareciendo, como ya mencionamos, pero el artista cuyas obras se venden por su nombre está creciendo. El copywriter está desapareciendo, pero el autor con una voz reconocible, un estilo propio, una audiencia a la que logró interesar con algo específico suyo, está creciendo y floreciendo. Berdeyev escribió en La filosofía de la desigualdad: la sociedad no la salvan las masas, sino las personas. Una persona es alguien cuyo nombre no se confunde con el de los demás. Y esta es una época en la que el producto masivo pierde valor, mientras que lo personal, lo diferente, algo peculiar, se vuelve más valioso. Incluso se dispara. El yerno que escribe artículos siguiendo la corriente general está en peligro. Pero el yerno que tiene su propia voz, un tema reconocible y una audiencia leal, está en la cima. El nieto que dibuja como todos los demás está en peligro. El nieto que tiene su propio estilo, su propia serie, un mundo reconocible de inmediato, está muy solicitado. Y eso en todo el mundo. No se trata de talento o falta de talento, o tienes un estilo y una firma, o no los tienes. Y hoy es más importante que nunca ayudar a un joven en la familia a encontrar su propia voz. Sin seguir la corriente, está bien. Otra línea ascendente, por así decirlo, ¿verdad? Las profesiones que están en la lista de extinción son las mismas, pero un piso más arriba. Especialistas senior, gestores de IA, abogados estrategas, médicos consultores, ingenieros arquitectos, asesores financieros, programadores arquitectos. Aquí está el socio de una pequeña firma de abogados en Chicago. Son 20 años en la profesión. Cuando hace 2 años apareció una IA jurídica específica en la firma, la mayoría de los socios adoptaron una postura defensiva. Es una amenaza. Nos van a reemplazar a todos. No hay que dejar que los clientes, por así decirlo, se acerquen mucho a él, pero alguien hace lo contrario. Y en 6 meses domina la herramienta. Y hoy, uno solo lleva tantos casos como antes llevaba con un equipo de 4 asistentes. El margen de cada caso se triplicó, el salario se duplicó, y por primera vez en 20 años sale del trabajo a las 6 de la tarde, porque llegó la IA y porque los demás dijeron no, y él dijo, sí, eso es paralegal, supongo, ¿verdad? En la lista de las profesiones en declive, y el socio que dominó la herramienta está en la cima. Eso es el quinto piso. Las mismas profesiones, que están en la lista de las profesiones en declive, pero a un nivel más alto, no hacen el trabajo, sino que toman decisiones, le dan la tarea a la máquina, son responsables del resultado. Es responsable del resultado, abogado estratega, médico consultor con un paciente en una situación complicada, ingeniero arquitecto de gran escala, ingeniero ideólogo, asesor financiero con un cliente adinerado, programador, arquitecto de un sistema complejo. Todos ellos no solo no pierden su trabajo, reciben un impulso de 10 a 20 veces. Puedo confirmarlo. Yo, antes, me preparaba para los programas durante unas 4 o 5 horas, me llevaba tiempo investigar. Sí, elegía un tema y luego investigaba. Hoy en día, después de que elijo un tema, me toma 1 hora. 1 hora y 15 minutos como máximo. ¿Por qué? Porque ya no busco como loco, le doy la tarea y empieza a enviarme información. Yo le sigo preguntando. Me toma alrededor de 1 hora, usualmente 1 hora y 15 minutos. ¡Listo! Tengo todo el material preparado y puedo escribir sobre eso, justo de lo que les estoy hablando ahora. ¿Y qué significa eso para su hija, la radióloga? Si ella sigue haciendo lo que hacía, está en la lista de las profesiones en declive. Y si aprende también el diagnóstico y se convierte en la especialista principal, consultora, maneja el sistema y toma decisiones clínicas en casos difíciles, está en la lista de las profesiones en ascenso. No son personas diferentes, son estrategias diferentes. Cada quien elige. Ahora, otra especialidad que me reconforta, por así decirlo, que está en ascenso, es probablemente lo que viene a reemplazar a esa enseñanza masiva que no soporto para nada, ¿verdad? Psicoterapeutas. Bien, aquí tengo a un psicoterapeuta para las masas. Bueno, quédate aquí, ven acá, psicoterapeuta. Y no me estorbes mientras trabajo. Psicólogos, coaches personales, mentores uno a uno.
Bueno, lo llamaremos con una palabra que la gente suele entender de otra manera, guía espiritual. Ahora no me refiero a un obispo, ¿sí? A los 40 o 45 se puede volver a aprender. Trabajar 20 años como gerente en una compañía de seguros, sí. Y luego estudiar 2 años para ser psicólogo, abrir una práctica privada, y ahí hoy en día la agenda está llena para los próximos 3 meses. ¿Por qué? Porque se necesitan. Porque es uno a uno, porque le creen. Porque una sesión cuesta $200. ¿Por qué el psicoterapeuta es una profesión en crecimiento? Por 2 razones. La primera es la epidemia de soledad. Epidemia de soledad. La generación joven que creció con teléfonos inteligentes, en cuarentenas, en carreras, en la gig economy, sin colegas, busca masivamente con quién hablar. No en un chat con un bot, sino con una persona real que lo escuche y además contarle lo suyo, no escuchar lo que esa persona le quiere contar. La segunda preocupación es precisamente esta inteligencia artificial. Cuanto más sienten las personas la incertidumbre que se avecina en el trabajo, en la familia, en la tecnología, más necesitan a alguien que les ayude a procesarlo. Les ayudará, por así decirlo, a vivir con esto y puede imitar la terapia, sin problema, ¿verdad? Hay algunas propuestas, creo que se llama Waisa, Replica y algunas más. Voyabot. Algo así, ¿sí? Los estudios clínicos muestran consistentemente que el efecto a corto plazo es casi nulo. Los cambios a largo plazo requieren un contacto terapéutico real, conexión, confianza, la sensación de que otra persona te ve, no un algoritmo. Eso. La demanda de licencias para psicoterapeutas en Estados Unidos supera la oferta. Y habrá aún más, y después todavía más. Listas de espera de hasta 6 meses. El salario hoy va de 100 a 300,000 dependiendo de la región y la especialidad. Hasta hace poco, todo esto era mucho menor. Y lo importante para la audiencia de 40 años es que esta es una profesión a la que se puede entrar como segunda carrera. Entonces, la maestría en psicología, ¿cuánto dura? 2 o 3 años, depende del lugar, ¿sí? La licencia, otro año o 2. Muchos de los mejores terapeutas empezaron en esta profesión después de los 40. Conozco personalmente a una persona que empezó a los 56. Increíble. Ahora tiene poco más de 90 años hasta la fecha. Ella dice, bueno, no puedo atender a más de 2 personas. Bueno, máximo 3 al día. Y tiene más de 90 años. Y la gente hace fila para verla, porque ya tienen experiencia de vida, experiencia de fracasos, pérdidas, emigración, paternidad, divorcios. Todo eso se convierte en capital profesional. Si su hija siente que su antigua profesión está muriendo, tal vez sea el mejor momento de su vida, pensar en una reconversión profesional mientras todavía está ganando dinero en otro lado. Más. Es una profesión completamente comprensible. Cirujanos, sí, dentistas. ¿Acaso el radiólogo está desapareciendo? Entonces, los dentistas, los cirujanos especializados, los especialistas que trabajan con las manos, que pueden tocar el cuerpo y hacer algo con él. Eso es. Eso es lo que se llama el pequeño consultorio del dentista. Va a expandirse, porque la gente va a tener más dinero. Sí, los seguros empiezan a cubrir esos tratamientos y quieren tener buenos dientes. Los dentistas en Estados Unidos hoy en día son una de las profesiones más estables en la medicina. Demanda creciente, especialmente en odontología cosmética e implantología. Hoy en día, el salario promedio de un dentista general en la práctica general creo que era de 170,000 al año, esa era la cifra. Sí, los especialistas de áreas específicas ganan de 250 a 500,000 y los verdaderos cirujanos orales, periodoncistas y similares. Bueno, los cirujanos también lo mismo. Ortopedistas, neurocirujanos, cirujanos cardíacos, ahí hay robots cardiocirujanos. ¿Asisten con robots? Sí. Da Vinci, el robot por así decirlo, por ejemplo, pero la decisión, la mano, la responsabilidad no es del robot, es de la persona. Fisioterapeutas, terapeutas manuales, rehabilitólogos, todos los que trabajan directamente con el cuerpo del paciente, es un patrón importante dentro de una misma profesión médica. Unas ramas mueren, otras florecen, y reconocer eso es increíblemente importante. Entonces, si lo que necesitas es revisar imágenes y ver si hay algún patrón o no, esa es la máquina. Y las manos permanecen en el cuerpo, las manos en el cuerpo siguen siendo del humano. Si tienes a un joven que está pensando en ir a la medicina, no lo dirijas a la radiología, ni a la patología por fotografía, ni a la dermatología por imagen. Dirígelo a la cirugía, a la odontología, a la fisioterapia, a la rehabilitación, a donde haya cuerpo, contacto, responsabilidad por el procedimiento.
Esas son las profesiones de los próximos 50 años. Bueno, ya ven, hablamos de 7 profesiones que están desapareciendo y de 7 que están en ascenso. Y ahora, ¿por qué esta división no es casualidad? ¿Por qué precisamente estas 7 están desapareciendo y precisamente estas 7 están floreciendo? Berdev, un filósofo al que cito a menudo y considero que es uno de los filósofos más subestimados. El pensador del siglo XX escribió en La filosofía de la desigualdad: la sociedad no sobrevive gracias a la masa. Sobrevive gracias al individuo. Dios mío, qué cierto, qué cierto. Lo que se puede reproducir en masa pierde valor, lo que lleva una firma única. Espero que entiendan a qué me refiero cuando digo firma única. Sí, unicidad. Y se nota que fue esta persona quien lo hizo, ¿verdad? Su valor aumenta. Y la revolución es una confirmación contundente del ciclo de Berdev, de la tesis. ¿Después de cuánto tiempo? Más de 100 años después de su muerte. Todo lo que era masivo, traducción masiva, contabilidad masiva, diseño masivo, enseñanza masiva, lectura masiva de imágenes, pierde valor porque la máquina lo hace mucho más rápido, mucho mejor. Y como ya dijimos, sin tomarse un descanso para fumar, todo lo que aporta la personalidad, el toque humano, la voz del autor, la decisión personal, la confianza en una persona específica. Por alguna razón quiero ir con este banquero, y con este no. Por alguna razón quiero ir con este doctor, y con este no quiero. ¿Por qué? No lo sé, pero le tengo confianza. Su valor aumenta, porque la máquina no hace eso. Tú no eliges. Hay algo que no te gusta. ¿Qué? ¿Quién sabe? De alguna manera, él me inspira confianza. La máquina no inspira confianza. Hillel, a quien también menciono muy seguido, fue un gran maestro del Talmud que vivió hace 2000, ¿cuántos? Más de 100 años antes de Cristo. Dijo: no le hagas a tu prójimo lo que no quieres para ti mismo. Esa es toda la Torá, el resto son comentarios. Las 7 profesiones que sobreviven son aquellas en las que haces por tu prójimo lo que te gustaría recibir para ti mismo. Arreglas su casa, cuidas de su cuerpo, en la vejez le cortas el cabello, le cocinas con amor. ¿Entiendes? Es una decisión difícil. Escuchas su dolor, lo curas con tus manos. Ese es el negocio de cuidar al prójimo, y son precisamente esos los que crecen, y la cabeza sufre. Mi maestro sobre la ciencia en la ciencia de la libertad, un filósofo que descubrió que la libertad humana es ante todo el dominio total sobre el resultado de tu propio pensamiento, enseñaba: una máquina nunca reemplazará a quien asume la responsabilidad de su elección. La máquina puede ejecutar, responder. No va a responder. En las profesiones que están desapareciendo, el trabajo era cumplir con lo asignado, y en las que están en auge, es asumir la responsabilidad por tus propias decisiones. Y eso no es una coincidencia. Es una ley. Y ahora, lo más práctico. ¿Qué decir hoy a aquellos por quienes te preocupas? No es sobre cómo volver a capacitarte tú mismo. Ese es un consejo para los de 30 años. Tienes 50, 60, 70. No te preocupas por ti mismo. Te preocupas por tu nieto, tu hija, tu yerno, tu sobrino. Por tu yerno, a veces, ¿verdad? Aquí tienes 5 conversaciones que debes tener en la próxima semana. La primera conversación es con tu nieto, que aún no ha elegido una carrera. No lo presiones diciéndole: ve a derecho, debes ser médico, ve a finanzas. Esas son reglas del pasado. Pregúntale: ¿qué te gusta hacer? ¿Con qué tipo de personas te sientes bien? ¿Qué se te da bien sin que te obliguen? ¿A dónde te gustaría ir? Según su respuesta, guíalo hacia una de las 7 áreas de crecimiento: cirugía, odontología, fisioterapia, oficios manuales, psicología, creatividad artística, gastronomía. Segunda conversación con tu hija, que trabaja en una de las profesiones en extinción. No todo está perdido. No le digas: déjame ayudarte con dinero. Pregunta: ¿cuál es el siguiente paso en tu profesión? ¿Quién de tus colegas ya trabaja con IA y está teniendo éxito? ¿Qué deberías aprender ahora para estar en el 5.º piso y no en el primero o segundo? Si ella está lista, apóyala económicamente, emocionalmente y con tiempo para estudiar. La tercera conversación, por supuesto, es con el yerno programador, a quien considerabas el más protegido. Eso es una ilusión. Los programadores junior están en la lista de profesiones en extinción. Los arquitectos senior están en aumento. Pregunta: ¿tú escribes código o diseñas sistemas? ¿Resuelves problemas o defines las tareas? Si está en el primer nivel, anímalo a pasar al segundo lo antes posible. La cuarta conversación con tu sobrina, que está buscando su camino.
No la presiones con un por fin, decídete. La economía actual castiga a quienes eligieron demasiado pronto y se aferran demasiado tiempo. Anímala a experimentar, anímala a buscar lo suyo. Anímala a emprender un micronegocio. Hoy en día, un joven con curiosidad, herramientas y mente abierta tiene muchas más oportunidades que las que tuvimos nosotros. Y probablemente más que en toda la historia de la humanidad. Y el quinto punto es lo que se llama hablar con uno mismo. Tienes 60, 50, 70 años, no sé, pero tú tampoco eres solo un espectador en esta historia, eres parte de ella. No necesariamente porque necesites otro trabajo, sino porque en tu vida tienes tu propia elección. Pasar el resto de tus días preocupándote por tus hijos, negando con la cabeza ante las noticias, o tomar esa misma herramienta y entender de qué es capaz. No es para competir con los de 20 años, aunque también puedes competir con ellos. Para poder hablar mejor con tus nietos. Para saber de qué están hablando. Estudié mucho para poder entender lo que dice mi nieto mayor. Para estar en su mundo y no quedarme fuera. Para que ellos hablen contigo y no solo hagan ruidos. Pregúntate, ¿qué herramienta nueva voy a probar esta semana? Y la próxima semana pregúntate por otra. ¿En 1900 qué? En 1900, el 40% de los estadounidenses trabajaba en la agricultura. Hoy en día, menos del 2%, ¿a dónde fueron los demás? Se convirtieron en médicos, científicos, ingenieros, pilotos, directores, arquitectos, programadores, psicólogos, profesiones que en 1900 prácticamente no existían. Nadie salió perjudicado porque el tractor reemplazó al caballo. La máquina de vapor dejó a la gente sin trabajo, pero los liberó del trabajo forzado y les dio tiempo para convertirse en alguien. Ahora la inteligencia artificial hace lo mismo, solo que 100 veces más rápido. Y por primera vez en la historia, libera no del trabajo físico, sino del trabajo intelectual rutinario. Nunca antes había pasado algo así, que uno pudiera finalmente dedicarse a lo que realmente lo hace humano: la creatividad, el cuidado de los demás, la toma de decisiones, la crianza de los hijos, la amistad, el amor. El Foro Económico Mundial pronostica que para el año 2030 desaparecerán 92 millones de puestos de trabajo y surgirán 170 millones de nuevos. Desaparecerán 92, pero surgirán 170 millones de nuevos. Pero señores, eso es una ganancia neta, 78 millones de empleos que hoy todavía no existen. Así como en 1900 nadie sabía nombrar profesiones como diseñador web o científico de datos, hoy no sabemos, no podemos, no conocemos, no sabemos nombrar las profesiones del año 2035, pero ya se están formando, justo ahora, al alcance de la mano, en este mismo instante. Newsom, otra vez, nuestro pseudo gobernador, firmó un decreto porque el Estado está perdiendo el control. Y está bien, lo está perdiendo, gracias a Dios, porque el control sobre el tiempo, la inteligencia y la propia vida pasa a las mismas personas, a quienes toman las herramientas en sus manos, no a quienes esperan permiso y limosnas. Eso es la libertad, según Gollambas. No es la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la naturaleza de las cosas más rápido que aquellos que quieren controlarte. Esa es la naturaleza de esta revolución. Precaución. Del lado de la persona pensante, esa es la palabra clave, lo más importante, del individuo, de quien asume la responsabilidad. Y del lado de quienes no tienen miedo. Bueno, quien no tiene miedo, disculpa, de señalarle a su nieto hacia dónde está el trabajo de verdad, no donde estuvo ayer, sino donde estará mañana. Si esta conversación cambió la forma en que piensas sobre lo que está pasando, compártela con quienes ahora lo necesitan. Bueno, con ese hijo, hija, nieto, yerno, con esa persona en tu familia que, como te parece ahora, está en una de las 7 profesiones que están desapareciendo. En la descripción de este video hay un enlace a mi libro gratuito. Y si la descargas, tendrás acceso de inmediato. Todo esto es gratis. Al camino hacia la libertad, a nuestro programa, a nuestro proyecto. Es la ruta completa por la que guío a cada persona que quiere vivir como un ser libre en la era de la inteligencia artificial. Hasta la próxima.